Es bueno traer en cuenta que el tema del Bitcoin nosotros lo hemos rechazado desde un inicio. Es bueno que hoy podamos reiterar ese rechazo. La población no identifica en el Bitcoin una medida que realmente le resuelva el día a día de su problema de economía familiar. El alto costo de la vida es una realidad permanente y no porque lo venga a decir otro, debería ser de una vez por todas ya derogada esa iniciativa, que ahora ya es una ley obviamente, porque no está siendo de beneficio para la población. Al contrario, ha traído a El Salvador una gran incertidumbre ante la comunidad internacional. Hoy puede ser Estados Unidos el que lo esté cuestionando, pero no han sido los únicos. Hay diferentes voces que también se han pronunciado alrededor del tema con preocupación por las implicaciones que tiene desde el ámbito económico, financiero y también de seguridad, que sabemos pues que es la puerta abierta para que dineros provenientes de grupos criminales entren ahí a lavar ese dinero y nadie se da cuenta porque no hay una trazabilidad. Creo que lo que debería ponerse al centro es el interés de la población, de las grandes mayorías que ante el Bitcoin a esta fecha, luego de la entrada en vigencia desde el 7 de septiembre del 2021, no han visto ningún beneficio. Lo contrario, nuestros recursos siendo chiveados en ese juego de azar que solo beneficia a unos pocos. ¿Y quiénes son esos pocos? Los que tienen dinero y a costa de los recursos del pueblo. Eso es lo que debe tenerse en cuenta. Ya cada país desde el enfoque de su soberanía y sus intereses obviamente querrá saber las consecuencias de medidas con países que tienen relaciones comerciales, de cooperación y de otro tipo, como es en el caso específico de lo que se ha preguntado y lo que se conoció el día de ayer. Pero no debería de ser porque ellos salieron diciendo que el gobierno de Bukele debería dar marcha atrás a esa medida. Precisamente en el tema de relaciones comerciales, una de las primeras valoraciones que hacen expertos de relaciones internacionales y de economía es que el Tratado de Libre Comercio podría haberse afectado por la implementación del Bitcoin en el país y que lo que los estadounidenses quieren saber es si El Salvador está haciendo algo o no para prevenir el tema del lavado del dinero, para evitar que en algún momento el delito los aplique a ellos en su economía. ¿Qué valoración hace pues, por eso, tomando en cuenta que el Frente, recuerdo, presentó una propuesta para reformar la ley contra el lavado de dinero y la misma fue archivada? Sí, es que no hay un interés real por establecer controles mínimos que den garantía a la población y a los intereses de la gente para evitar que este tipo de delitos se cometan, específicamente en lo que respecta al lavado de dinero, que como sabemos ha sido cuestionado por otras potencias mundiales también en el sentido de que las criptomonedas, y para el caso de El Salvador específicamente el Bitcoin, tienen como uno de los principales riesgos ese problema de abrir la puerta al lavado de dinero y por lo tanto debería haberse hecho en su momento, antes de la entrada en vigencia, toda la adecuación de la normativa. Obviamente nosotros estamos en contra de que el Bitcoin sea una moneda de curso legal porque no tiene las características que debe tener. Todo el papel moneda, todo lo que es considerado moneda para el intercambio, no lo tiene el Bitcoin. Esa es una especie de inversión y que debería de ser siempre desde el ámbito privado, no poniendo en riesgo los recursos públicos. Y otro de los ejes era eso, ¿qué otra normativa adoptar? Si se iba, digamos, a establecer alguna norma alrededor de las tecnologías, de las criptomonedas, pero cómo también aseguras los derechos de la población. Pero lo que hemos visto es vulneración incluso hasta del mismo tema de la identidad de los datos. No hay protección de datos. Bukele vetó la ley que se aprobó en esta Asamblea Legislativa en la legislatura anterior y no les vemos el compromiso realmente de garantizar que lo que ellos están llevando adelante como un capricho para beneficiar unas pocas manos vaya a tener acompañamiento de otras medidas que eviten ese tipo de delitos como el caso de lavado de dinero. ¿El TLC podría haberse afectado como tal? Mire, el tema específico del TLC, el FMLN no lo acompañó en su momento, ¿verdad? No estuvimos de acuerdo, incluso porque fue aprobado igual que hoy aprueban en esta Asamblea Legislativa los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados las cosas sin discusión, sin mayor análisis, y ya después de transcurrido tanto tiempo,
obviamente podrían haber repercusiones. Habría que ir al detalle del contenido del tratado, qué cosas no se están cumpliendo al aprobar este tipo de medidas. Y no solamente es con el TLC, miren, si El Salvador, solo con el rompimiento del orden constitucional, de la imposición de magistrados por el oficialismo el 1 de mayo, de imposición de un fiscal general de la República, de la concentración total del poder, de la concentración total de recursos, ya no cumple con principios básicos de un país en un proceso democrático. No solo el TLC, en todo caso, debería de verse que podría resultar una afectación, teniendo en cuenta que sigue siendo Estados Unidos el principal socio comercial, sino que otros convenios o tratados que también pueden existir con otros países, con otros organismos que a la fecha ya no están, pues, digamos, siendo respetados los criterios básicos que se exigen a los países miembros para poder suscribirlo. ¿Podría afectar al país o de qué manera se afectaría si Estados Unidos decide eliminar el TLC o El Salvador? Mira, eso es lo que las autoridades deberían de estar también informando. A esta fecha, cuánta de la actividad comercial con este país está amparada bajo el Tratado de Libre Comercio, cuánta de las exportaciones de nuestro país se amparan en esa exoneración de impuestos, entran con libertad de aranceles allá, y qué es lo que podría haberse afectado. Obviamente, creo yo que debería de hacerse un análisis a la fecha de todas las implicaciones que podrían existir. El tema del Bitcoin tiene las implicaciones que ya estamos viendo, incluso en la negativa de los organismos multilaterales de dar financiamiento a El Salvador por vías o condiciones favorables para la población salvadoreña, y estamos viendo medidas de desesperación como la aprobada el día martes en el Pleno Legislativo. Y si se van cerrando también las posibilidades de intercambio comercial, donde la balanza comercial sigue siendo negativa, porque aunque hayan crecido las exportaciones, las importaciones crecieron muchísimo más. Todo eso también tiene repercusiones en cuanto a lo que se ampara en ese Tratado de Libre Comercio, pero no solo en ese, también en los otros que puedan existir con otros países del mundo. Diputada, ¿qué opina de la carta y el permiso que ha pedido la legisladora Margarita Escobar? Algo que no se había dado, entonces hay que analizar, quizás en su momento también los diferentes grupos parlamentarios van a tener que dar alguna postura dependiendo de lo que decida Junta Directiva. Sí, es un tema que al menos yo no tengo en el registro algún antecedente, sin embargo es una decisión personal que al final tiene sus motivaciones, según lo que se ha conocido desde el enfoque de la salud de la diputada, y por lo tanto corresponde a Arena, como grupo parlamentario del que ella forma parte, pues definir también sobre la base de lo que el reglamento interior de la Asamblea Legislativa establece, la jurisprudencia que ya ha habido al respecto, tener en cuenta el camino para llevar adelante la sustitución en lo que resta del periodo legislativo. Gracias. En toda propuesta que ingresa al estudio de una comisión debe privilegiarse escuchar todas las voces que tienen una implicación o van a tener una afectación directa sobre lo que se piensa reformar o lo que no se logre reformar. Eso creo que debería ser el primer paso en cualquier estudio de una ley o de una reforma. Hoy se aprobó que se pida información, no necesariamente, según entendí, va a ser que vengan a la comisión, ¿verdad? Algunos me imagino que sí, como el caso de la Superintendencia de Competencia, debería ser también la Defensoría, y en este caso creo yo que quienes están en el mercado del gas licuado, pues también tienen derecho a expresar su opinión. Todo debería girar en torno a favorecer los intereses y derechos de los consumidores, pero también no por querer resolver, según se dice ahí en el espíritu y los considerandos de la reforma, un problema de prácticas anticompetitivas, se esté abriendo la puerta a que justamente vaya a suceder lo contrario y vayan a verse afectados los diferentes, en este caso, comerciantes, ¿verdad? Empresarios que están alrededor de este tema. No se vaya a malinterpretar de que uno está a favor o que está poniendo por encima el interés del empresario del consumidor. No, al contrario, debe verse una medida integral que permita realmente evitar el desabastecimiento, evitar las prácticas anticompetitivas, pero al respecto, pues creo yo que hace falta más debate, ir artículo por artículo, para evitar que dentro del contenido de las reformas queden justamente elementos que en lugar de beneficiar vayan a afectar a todos los actores involucrados, empezando por la población en general, que creo que es uno de los temas más sensibles, dado de que se trata pues de un insumo que utilizan las familias salvadoreñas en el día a día.
Gracias.